va a acompañar en este ratico. Yo diría que lo quiero ver más que como un seminario muy estructurado y muy académico, más también como una experiencia de encuentro que nos permita hablar de este tema que creo que nos interese a todos, como poder acompañar a las personas, particularmente que están sufriendo esta enfermedad de las adicciones. Sin duda que no pretendo tampoco eh, poder llenar como de conceptos que eh, ya ustedes saben, que también han vivido dentro de la experiencia. Siento más como la invitación a compartir un camino, una experiencia de acompañamiento, ya sea como sacerdote y en esta experiencia particular de los procesos de adicciones desde la Pastoral Arquidiocesana de Bogotá, donde todos los días tenemos este aprendizaje, porque todos los días aprendemos también de cada uno de quienes el Señor coloca a nuestro lado, y creo que es un enriquecimiento mutuo. Entonces vamos a iniciar este encuentro y voy a dar paso a a las personas que están en un proceso de recuperación, que nos van a abrir el seminario, el encuentro con un momentico de oración. Entonces invitamos a los de la Fundación Domus Colombia para que abran su micrófono y comencemos este momento en el nombre del Señor. Buenas tardes a la casa, Iván Camilo. Lectura del libro de Tobías. Tobías respondió a su padre: haré todo lo que me has mandado, padre, pero ¿cómo recuperaré el dinero si él no me conoce ni yo a él? ¿Qué señal le daré para que me conozca, me crea y me la dé? Tampoco conozco los caminos para llegar a Media. Tobit le respondió: Gabael y yo firmamos un contrato y lo partimos por la mitad. Cada uno se quedó con una parte y yo le di el dinero. Hace 20 años que hice este depósito. Busca, hijo mío, un hombre de confianza que te acompañe. Le pagaremos el sueldo hasta la vuelta, pero recupera el dinero. Tobías salió en busca de un conocedor del camino que le acompañase a Media y encontró al ángel Rafael, pero sin saber que era un ángel de Dios. Y le dijo: ¿de dónde eres, joven? Le respondió: soy un israelita compatriota tuyo que he venido buscando trabajo. Tobías le preguntó: ¿conoces bien el camino a Media? El ángel le dijo: sí, he ido allí muchas veces y conozco bien los caminos. He estado en Media y me he albergado en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos que vive en Ragués de Media. Se necesitan 2 días de camino para ir de Ecbatana a Ragués, que se encuentra entre montañas. Tobías le respondió: espérame, joven, que voy a comunicárselo a mi padre, pues necesito que vengas conmigo, te pagaré lo que sea. Él respondió: te espero, pero no tardes mucho. Tobías fue a su casa y dijo a su padre: he encontrado a un israelita compatriota nuestro. Su padre le respondió: llámalo para que sepa a qué familia y tribu pertenece y si es persona de confianza para acompañar. Tobías salió y le dijo: joven, mi padre te llama. El ángel entró, Tobit lo saludó y él respondió: que seas siempre feliz. Pero Tobit añadió: ¿qué felicidad puedo yo esperar? Estoy ciego, no puedo ver la luz del cielo. Vivo en tinieblas, como los muertos que no pueden ver la luz. Soy un vivo entre los muertos. Oigo la voz de los hombres, pero no los veo. El ángel le respondió: ánimo, pronto te curará Dios. Ánimo. Tobit le dijo: mi hijo quiere ir a Media. ¿Puedes tú acompañarle y guiarle? Te daré lo que sea, hermano. Sí puedo acompañarle, respondió el ángel. Conozco todos los caminos, he ido frecuentemente a Media, he atravesado las llanuras y las montañas y conozco todos sus senderos. Palabra de Dios. Amén.
Bueno, una reflexión de esto es como esta palabra nos cuenta la historia de Tobías y su guía, que se revela como el ángel Rafael, ¿no? Quien se presenta en forma humana y cercana, ¿no? Al dirigirse pues a reclamar esta deuda que había o que tenía, ¿no? Este dinero con su pariente Gabael. Cuatro importantes reflexiones que hemos podido también meditar a través de esta palabra es cómo podemos ayudar a los necesitados, ¿no? Cómo Tobías hace este papel con su padre, ¿no? De la importancia de tratar al necesitado con bondad, ¿no? De ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y la importancia de cuidar los miembros de la familia. Algo que también cabe llamar la atención y de resaltar es cómo el ángel le dice a través de su duda, pues, la situación que se encuentra, ¿no? De hacer feliz siempre, ¿no? Y eso es lo que nos hace a nosotros también, ¿no? A pesar de las dificultades que se presenten, ¿no? Dejar de estar ciegos, ¿no? Cegados a lo que verdaderamente Dios nos ofrece a través de todos esos beneficios que día a día nos provee. Y dejar de vivir en esas tinieblas, ¿no? Y a mí me invita y sé que nos invita a todos en este momento a animarnos por esa misma fe ante la dificultad, sabiendo que Dios pronto nos curará y nos sacará de ello, ¿no? Entonces, es importante también saber de cómo enfatizar la importancia, ¿no? De seguir los mandamientos de Dios, ¿no? Ayudando a los pobres y evitando los pecados. A imitar el rol de la pasión amorosa y a recibir la clemencia de Dios al ser leales sirviéndole a Él, ¿no? Hoy es una invitación para que cada uno de nosotros al recorrer este camino y el poder generar una ayuda y una recuperación, nosotros los que estamos acá, también ser voceros de ello en algún momento. Eh, También es importante ejercitar esa solidaridad y esa caridad, ¿no? Que inclusive Tobías tenía en su rol, ¿no? En su persona. Y que nuestra fe sea evidente, ¿no? Y nuestra vida moral intachable al caminar siempre en la senda del temor de Dios y de la piedad religiosa. Hacemos la apertura a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de los Pobres, Madre e Intercesora de esta obra, para que nos mire con benevolencia a todos nosotros, a tus pobres y sufrientes hijos. Escucha nuestras oraciones y llévanos diariamente a la fuente de agua viva, Jesús. Ellos elevaron esta oración a la Virgen María. Vamos a dar paso a Kelly González, quien precisamente cerrará este momento de oración con una canción. Llegó la hora de las cuentas y casi siempre están faltando. Pensaba que hay otro culpable, tu vida iría mejorando. Los vicios y los juzgamientos han hecho un mundo más violento. El círculo sigue girando y el odio me está conduciendo. Lo siento porque ahora entiendo que el miedo y el resentimiento están creando reacciones de guerra por no estar atentos. Lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro, lo siento porque estás llamando y lo siento porque no te escucho. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Perdón por tanta indiferencia, por no haber hecho mi tarea, por haber puesto en manos tuyas lo que a mí me correspondía. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no soy
la primera piedra. Si quieres hacer más liviano, perdón y no hagas resistencia. Lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo. Lo siento, perdón, gracias te amo, lo siento, perdón, gracias te amo. Bueno, agradecemos a Kelly, a Adriana y los niños de Kelly por este momentico que nos regalaron para iniciar entonces este encuentro. Me atrevería a decir que son muchos los retos que nos plantea actualmente y los desafíos de la pastoral de adicciones latinoamericana. Pero también diría que son múltiples los caminos que gracias a Dios se están recorriendo dentro de la iglesia para dar respuesta adecuada, creativa y audaz a los mismos. Dentro de esos caminos a recorrer se encuentra la tarea del acompañamiento. Mire, tarea del acompañamiento ya está indicando que es un ejercicio también que tenemos que ir aprendiendo y que en esa tarea pues hay unos compromisos, ya los decía, unos desafíos que es necesario todos los días afrontar en algo no tan fácil, sobre todo porque no vamos a acompañar a una persona, eh, diríamos, entre los parámetros que nosotros decimos normales, pues porque hay una enfermedad, hay algo que a esta persona no lo tiene en libertad. Entonces nosotros vamos a acompañar una vida rota muchas veces, con unas historias bastante difíciles, bastante complicadas, y sabemos que esta tarea nos va a exigir mucho compromiso y los desafíos van a ser muchísimos todos los días. El magisterio también de la iglesia ha reflexionado en torno a este acompañamiento, que en la iglesia no es novedoso, porque yo creo que la iglesia ha acompañado siempre, ¿sí? Ha acompañado a todos, a la vida en todas sus etapas, en todas sus dimensiones, pero hoy nos vemos abocados a acompañar la vida de estas personas que sufren este flagelo. Y entonces, precisamente, el Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium que la comunidad evangelizadora se debe disponer a acompañar y acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Y esto ya lo invita a saber esperar largamente, y diríamos también el Papa Francisco habla de aguante apostólico. Sabe de esperas largas y sabe de aguante apostólico. Porque la tarea entonces no es fácil. Y esto lo digo porque en este campo podríamos desanimarnos muy fácilmente. Y nosotros venimos a acompañar, y eso estoy hablando también como a un público que lo hace también desde la fe, ¿cierto? Hacemos un acompañamiento desde nuestras experiencias, desde esa sensibilidad particular que sentimos hacia este tipo de personas, hijos de Dios, que están viviendo este sufrimiento, estas familias que están padeciendo también porque tienen alguno en una situación así.
Entonces el Papa nos dice y nos advierte que tenemos que saber de largas esperas y de aguante apostólico, como a decirnos que tiene que haber una virtud de la paciencia si queremos acompañar adecuadamente. Porque el acompañante es quien se pone al lado, es quien también, diríamos, da derroteros, va indicando también caminos, pero es quien poniéndose al lado, va escuchando esa historia, se va de alguna manera comprometiendo con esa historia y entonces la va conduciendo también, le va ayudando a poder encontrar ese nuevo proyecto de vida. Y entonces diríamos que necesitamos acompañantes que desde su experiencia de vida conozcan los procesos, ¿sí? Uno debe conocer los procesos. El proceso de estas personas con una historia, con un sufrimiento, con unas heridas, con unas huellas, con unos vacíos, ¿sí? Y debe conocer el proceso para saber también hacia dónde va a conducir, hacia dónde va a ir indicando. Obvio que aquí es preciso, como nosotros estamos trabajando, particularmente ya con personas más adultas, aunque también yo creo que algunos de ustedes están haciendo experiencias con jovencitos, con niños ya que presentan la problemática o trabajos de prevención, en fin. Pero sí necesitamos de la experiencia, a ver, la experiencia que no nos la van a dar los libros, me atrevería a decir. Sí, bueno, nosotros podemos ser buenos profesionales, pero no tener como la experiencia para podernos encontrar con este tipo de personas y para podernos poner frente a ellos de una manera distinta, ¿cierto? Entonces sí, conocer el proceso, pero en ese proceso, entonces yo creo que se nos requiere y se nos invita a que quien acompaña sea muy prudente, porque si uno no es prudente va a ser invasivo y eso a veces no ayuda, ¿cierto? Y la prudencia yo creo que es entrar en punta de pie a esa historia, a esa vida, entrar en punta de pie, así con delicadeza. Y ahí necesitamos entonces esa otra virtud que se llama prudencia. Pero también quien acompaña este proceso, que ya les decía, no es fácil, que es complicado, requiere también de una alta capacidad de comprensión. ¿Sí? Una alta capacidad de comprensión. Para entender ese mundo interior, ese mundo que a través de los vínculos que vamos creando nos permiten precisamente que ellos nos vayan abriendo la vida, el libro de su historia, el libro de la vida, para poderlo comprender mejor nosotros desde afuera. Ellos nos lo ponen a veces ya delante de nosotros para que lo leamos. Entonces, pero necesitamos la comprensión para no juzgar, ¿sí? Pero también, entonces, el arte de esperar, eso es un arte y eso se cultiva y es esperar porque no todos los que llegan a nuestros procesos, los que Dios nos pone ahí, eh, tienen los mismos ritmos, ¿sí? Entonces también tenemos que aprender a ir mirando el ritmo de cada uno para irnos colocando al lado, ir caminando también de acuerdo al paso de ellos. Pero no podemos dejar de decir que necesitamos acompañantes con docilidad de espíritu, que se dejan guiar por el espíritu, porque en esto también hay que ir haciendo discernimientos. En esto tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya soplando y nos vaya dando como esas herramientas también y cuando sea necesario la capacidad de decir,
esta manera no está funcionando, entonces necesitamos reflexionar en torno a cómo podemos llegar. Mm. Yo creo que en un discernimiento espiritual también podemos nosotros, entonces, eh, decir de pronto el modelo, la manera como estamos acompañando no ha sido la adecuada, miremos por aquí, miremos por allá, escuchemos, eh, escuchemos a otros, sí, que van haciendo camino para mirar ellos cómo hacen y dónde podemos eso, seguir creciendo en esta tarea tan bonita del acompañamiento. Entonces, nosotros, a mi entender, es preciso que en la tarea del acompañamiento nosotros entendamos que acompañamos la formación como del corazón, la formación del corazón, de todos aquellos que se acercan a nosotros experimentando una necesidad o una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda. A veces nos llegan y con las mejores, a veces hasta motivaciones de querer salir. Y al ratico posiblemente allí dicen que ya no quieren, que se quieren ir, que la calle es su libertad, es su casa y te dan todas las explicaciones, diríamos, de acuerdo a ellos, de la calle, de lo que viven en la calle, de lo que les apasiona a veces la calle, todo eso. Y nosotros lo que queremos es ayudarles a ellos a esa toma de conciencia, ¿sí? De un proyecto nuevo, de un proyecto de vida donde él pueda recuperar de nuevo sus relaciones, donde pueda sentir esa dignidad de ser hijo, esas relaciones también sociales, donde él pueda comenzar de nuevo a pensar en un proyecto laboral, a pensar en recuperar a esos hijos o a esa persona afectiva que perdió por el consumo, en fin. Entonces necesitamos, diríamos, acompañar el corazón como la base de sentimientos, de las emociones, el corazón como cuna de toda esta parte tan humana, ¿cierto? Entonces, acompañamos esa formación y lo hacemos así como les decía, como tan discretamente. Yo soy un convencido que nosotros ya tenemos, o si tenemos claro, yo creo todos, que nosotros acompañamos a la persona en todas sus dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, nosotros yo creo que hacemos nuestra pastoral eh, de adicciones, la hacemos desde esta vocación que Dios va suscitando en el corazón, pero sin duda que no es para buscar adeptos en la fe. Sí los queremos ir llevando a que ellos también redescubren esa dimensión espiritual. Y también yo creo que un buen proceso de acompañamiento en las adicciones les llevará a que ellos entiendan también que este aspecto, esta dimensión de su vida es muy importante. De nosotros, ninguno de nosotros, yo siendo sacerdote, no es que pretendo ir a pescar vocaciones en medio de, o que ellos vengan a mi parroquia para que sean los participantes muchos más. No, yo los quiero conducir a Dios. Entonces también obvio que con el testimonio de la vida, con la cercanía, con el vínculo, ellos van también amando lo que nosotros amamos, ¿sí? Poco a poco. Entonces, es necesario que nosotros en este ejercicio que estamos haciendo, porque la Pastoral Latinoamericana de Adicciones se constituyó el año pasado, al encontrarnos de nuevo para seguir como nuestro proceso de irnos configurando cada día más, lo que queremos es formarnos todos en este enriquecimiento mutuo y a mí me alegra mucho pues hoy estar participando con ustedes de este espacio porque sé que aquí estamos
de muchos países que soñamos con lo mismo, que nos apasiona lo mismo, que sentimos fuertemente esta llamada del Evangelio a hacer el compromiso con estas vidas rotas y a dar un poco de esperanza y a dar una oportunidad a quienes lo necesitan. Entonces vamos a intentar en este ratico demostrar que la tarea de un acompañante de personas en situación de adicciones no se va a agotar simplemente en la animación de la fe de los mismos, sino en el acompañamiento de todas sus dimensiones, desde la dimensión biológica, su dimensión psicológica, su dimensión relacional y su dimensión espiritual. Entonces, aquí podemos hablar de algo integral, ¿sí? Estamos hablando de algo integral, porque la persona es integral, es holística y por consiguiente, entonces, nosotros todos acompañamos es toda la persona, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de decir alguna cosa haciéndonos la pregunta, ¿y qué es acompañar? ¿Mm? Entonces yo diría que acompañar consiste en ayudar a las personas en su proceso de crecimiento en todas las dimensiones de su existencia y en orden también a clarificar y discernir esa voluntad de Dios eh, en esa persona que Dios nos pone ahí, pero también llegar a un compromiso de cambio de vida al ritmo de esa persona. ¿Sí? A veces los números nos pueden jugar jugar mal, diríamos, ¿por qué? Porque grandes comunidades o grandes encuentros nos pueden llevar a que perdamos la dimensión muy personal, donde los conocemos, donde conocemos su historia, donde nos involucramos un poco en su historia, conocemos sus redes familiares, en fin. Entonces, yo soy uno que cree que tenemos que ir así, en un encuentro tan personal y tan individual que va creando el vínculo que nos va a permitir tener esa confianza o darles esa confianza, ¿sí? Eh, para poder lograr que ellos se abran y abriéndose, hablando, comunicando, transmitiendo lo que llevan dentro, poder también ir sanando. En la lectura que nos hizo uno de los muchachos de Tobías decía que Toby le dijo al hijo, busca un hombre de confianza, busca un hombre de confianza que te acompañe. Entonces mire que acompañar tiene que generar confianza. Si no genera confianza, no, el otro no se va a abrir, el otro va a estar siempre con miedo de comunicarnos, de poder hacer presente, diríamos, como su vida, su historia, porque no nos siente que podamos ser merecedores de acoger o su dolor o sus situaciones. Entonces acompañamos también al ritmo de, y eso lo tenemos que hacer a través de una escucha, acompañar en una escucha atenta. Eh, Nosotros oímos muchas cosas, a veces nos cuentan historias, pero esas historias como que se vuelven a los que llevamos bastante tiempo, nos puede pasar como parte de la rutina del ejercicio que hacemos. Entonces no nos conmueven ya, porque casi que pensamos que todas las historias son lo mismo y no, cada historia es distinta porque viene de un sujeto, de un individuo, de una persona única e irrepetible. Entonces merece toda esa atención, ¿cierto? Pero también nosotros acompañamos a través del diálogo y en el diálogo tiene que haber una predisposición de escucha fuerte, ¿sí? Porque no es que el diálogo sea que yo le hable de muchas cosas, es que yo también lo escucho. Yo también me dejo permear por su palabra, ¿cierto?
Pero también yo creo que acompañar eh, tiene que ver con el respeto al desarrollo de cada persona. O sea, cada persona no es eh, una serie, porque no fuimos creados en serie, fuimos creados como únicos, irrepetibles. Entonces, yo tengo que estar muy delicado respetando el desarrollo de esa persona y por eso yo les decía que nos ponemos al lado, caminamos al lado de, y caminamos sin miedo a, a que de pronto nos hieran, ¿sí? O a que nos accidentemos en el acompañar, ¿cierto? Entonces nos involucramos en el proceso de esa persona porque le queremos poder ayudar a su crecimiento personal y a su crecimiento espiritual. En esas, diría esas dos cosas, crecimiento personal, que implica un montón de cosas, y crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual, pues uno no pretende, como ya les decía, eh, como tener adeptos, no, no es de tener adeptos, es de ayudarles a ellos. Nosotros lo llamamos en lo que estamos haciendo a que lleguen a un despertar espiritual, ¿sí? Entonces en el despertar espiritual uno se da cuenta, él mismo, la misma persona, que ha dejado de hacer cosas, que ha hecho cosas mal, que tiene posibilidades hoy, que tiene oportunidades, entonces comienza también a ser consciente del dolor que ha infringido y entonces también comienza a entender que tiene la posibilidad de restaurar de alguna manera aquello que hizo mal. Sí, cuando él va sintiendo esas cosas porque está haciendo un despertar espiritual, porque el acompañante ha ido iluminando también ciertas cosas y le ha ido ayudando, diríamos, en ese camino, eh, como decía Santa Teresa, un camino de encuentro tan personal con aquel, con mayúscula, que sé que me ama. Sí, pero eso es un proceso. Nosotros en lo que hacemos nos ha alegrado mucho que los mismos jóvenes, las mismas personas, sin haberlos obligado a nada, sin haber eh, puesto que eso es lo que tienen que hacer, ellos vayan entrando en una necesidad espiritual de decir, quiero hablar con usted, quiero confesarme, quiero aprender más de la Biblia, quiero conocer más de la iglesia, quiero, sí, en un acompañamiento humano normal, donde ellos van descubriendo, tengo un testimonio de un muchacho de calle que dijo esta expresión, ustedes, y se refería pues a un grupo de personas, porque aquí también es importante decir que el acompañamiento lo hacemos personal, pero también hay acompañamiento comunitario, ¿sí? Que en las comunidades terapéuticas enfatizamos mucho en la fraternidad, el acompañamiento de los iguales, ¿cierto? Que es muy importante porque de alguna manera va también como tirando hacia adelante, jalonando al que llega para que alcance también la meta de la recuperación. Entonces el muchacho dijo esta expresión, ustedes no me dieron una definición de Dios, ustedes me ayudaron a tener experiencia de Dios. Y como lo decía él, porque ustedes se acercaron a mí, porque ustedes nunca me rechazaron, porque ustedes me escucharon, porque ustedes dedicaron tiempo, entre comillas, perdieron tiempo y eso me ha permitido redescubrir la presencia de Dios, que es muy importante. Entonces, nosotros acompañamos de esa manera, nos ponemos al lado, vamos caminando, caminamos a ese ritmo, dando esos pasos
que el otro me va como también poniendo para, ¿sí? No puedo estar adelante corriendo y de pronto el otro venga también fatigado detrás, no. Aquí queremos hacer un acompañamiento así tú a tú, donde también siente la experiencia de una comunidad que camina. Pero acompañamos ¿para qué? Entonces, acompañamos porque nosotros eh, creemos, sí, que es posible vivir felices, que es posible, y la felicidad no es ausencia de problemas, que es posible vivir limpio, limpio entendemos en el sentido de no estar consumiendo, que es posible creer en el otro, que es posible que yo vuelva a recuperar la confianza, ¿sí? Eh, que he perdido porque por el consumo, por las situaciones que he vivido, han llevado a que perdiera o ciertos privilegios o ciertas cosas. De nosotros acompañamos porque le queremos decir a ellos precisamente que hay un proyecto de vida, que él puede iniciar ese proyecto de vida, que él puede ser distinto, que él puede volver a recuperar esa familia, que él puede volver a ser un hombre que trabaja, un hombre que se dedica a sus hijos, un hombre que puede recuperar también ese amor de sus hijos perdidos. Entonces, acompañamos para eso, acompañamos para que la persona de nuevo recupere su dignidad, ¿sí? Recupere su dignidad. Y entonces nosotros podríamos decir que en este camino de acompañamiento también es preciso, vea, como estoy hablando a quienes están acompañando o a quienes van a acompañar, primero nosotros tenemos que sentir que también necesitamos el acompañamiento nosotros, ¿sí? Yo como sacerdote necesito el acompañamiento de un director espiritual, eh, necesito el acompañamiento de una comunidad, la comunidad que Dios me pone en una parroquia o la comunidad que me pone precisamente para trabajar con ellos en este ejercicio. Entonces, es necesario que pues, nosotros también en primera persona nos sintamos que tenemos la necesidad de primero ser acompañados para poder también ser acompañantes. Entonces, en esa línea, diría que hay tres principios que nos ayudarían a recorrer este camino del acompañamiento. Primero, con un autoconocimiento. Tenemos que conocernos más, ¿cierto? Conocernos a nosotros mismos, saber más y mejor de mí. Cuando yo hago eso aquí, también yo le voy a ayudar al otro para que él también se autoconozca, ¿sí? A veces ellos no saben de todas las potencialidades que tienen, ¿sí? Los muchachos tienen, o las personas adictas, hay personas con unas capacidades, con unos dones, con unas riquezas, ¿sí? Y ellos a veces no las conocen. Entonces, en la medida que yo acompañante, he hecho mi proceso de autoconocimiento, quién soy, cómo actúo, cómo me influye todo mi entorno, cómo quiero ser, ¿sí? Eso es lo que yo también le voy a transmitir a él, al que estoy acompañando. Debo también, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado qué quieres? ¿Te has preguntado qué sientes? ¿Sí? Entonces, un primer ejercicio, diríamos como un principio es ese, el autoconocimiento. El otro principio es el conocimiento de Dios y cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Tengo que reconocerme ante todo como hijo amado, como criatura predilecta en esa obra de la creación. Estoy inmerso allí. ¿Mm? Entonces, si yo esto lo tengo claro, yo que voy a acompañar, es lo que también le transmito a ellos, ¿cierto? Tengo conocimiento de Dios y yo me atrevería a cambiar la palabra.
tengo experiencia de Dios. De nosotros yo creo que los que nos metimos en este cuento, sobre todo en esta pastoral de adicciones, porque nosotros no lo hacemos porque nos pagan, nosotros lo hacemos porque nos nace, nosotros lo hacemos porque es una vocación, ¿cierto? Entonces, esta experiencia que hacemos de Dios, nosotros la vamos transmitiendo y no es que tengamos que hacer cátedras, ¿sí? Si bien nosotros en el proceso que pues, manejamos, eh, tenemos unos espacios formativos, unos espacios de conocimiento de pronto teológico o como unas catequesis que van ayudando, ¿sí? Pero diríamos que aquí lo más fuerte que tenemos que hacer es el conocimiento a través de una experiencia para descubrir la voluntad de Dios en mí, pero la voluntad de Dios también en las personas. Luego, un principio también es que esto nos tiene que ir llevando, nos tiene que ir conduciendo. Y yo creo que un buen acompañante también le pone metas a quien está acompañando, ¿sí? Por eso los directores espirituales eh, nos ponen como, nos trazan cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el director espiritual quiere que yo llegue a la beta de la santidad, entonces me pone unas metas, entonces quien acompaña no improvisa, yo creo que no puede improvisar, tiene que también ponerle metas ideales, ideales muy, muy grandes también, porque ellos pueden lograr esos retos, ¿cierto? Y diríamos que ese progreso espiritual, entonces es como que esta persona puede ir descubriendo todo ese potencial que tiene, irle ayudando a sacar. Nosotros preferimos llamar a quienes acompañan más de cerca también a los que están en procesos, educadores, porque el educador saca lo bueno y lo que hay dentro del otro. Le ayuda a que el otro pueda poner todo eso al servicio de su vida, al servicio de otros. Entonces, diríamos que es este acompañamiento que vamos haciendo poco a poco. ¿Y de dónde partimos nosotros en este acompañamiento? Esto no es una invención de hoy, ya ustedes lo hacen en la práctica de muchas maneras. Algunos son expertos en acompañar a sus hijos, sí, porque pues Dios les regaló esa misión de ser padres. Hemos hecho acompañamientos, pero aquí diríamos que hago énfasis en eso. Nosotros partimos de una tradición de la iglesia. El acompañamiento ha estado en el inicio vinculado fuertemente con lo que se llama la dirección espiritual, ¿sí? Y al inicio esta práctica era netamente de los sacerdotes, pero hoy hemos ido creciendo en que esto no es de una vocación específica. Y nosotros hoy ya no acompañamos solo, como le digo, no somos solo directores espirituales, sino que acompañamos la vida en todas sus dimensiones, holísticamente. Y entonces nosotros partimos también desde lo eclesial, desde la iglesia, entendiendo que esto es una vocación que Dios nos ha llamado, porque a nosotros, sino a otros, ¿sí? Yo a veces me pregunto, ¿por qué a mí me involucró tanto con todo esto? ¿Por qué a mí me dio esta sensibilidad frente a estas situaciones y de pronto otros sacerdotes no? Pues es una vocación ya particular, específica dentro de mi vocación. Y a ustedes también les sucede. Dentro de su vocación matrimonial, sí, Dios los fue llamando también a muchos de ustedes, o dentro de su vocación de consagración, porque sé que hay hermanas religiosas también ahí que trabajan, ¿cierto? Dios nos dio una sensibilidad particular para que trabajáramos con una población que tiene
esta realidad. Entonces nosotros tenemos una fundamentación, diríamos, histórica dentro de del caminar de la iglesia. Hace muchos siglos que la iglesia hace el ejercicio del acompañamiento en el ámbito espiritual. Hoy nosotros hacemos en el acompañamiento humano desde todas las dimensiones de las personas y diríamos que tenemos una fundamentación también bíblica. Ya mencionábamos este texto de Tobías, donde precisamente desde la Biblia está, búscate un hombre de confianza que te acompañe en el camino. Búscate un hombre de confianza. Qué bueno que nosotros, precisamente, quienes hemos optado por participar, por hacer visible esta misión de una iglesia samaritana al servicio de los adictos, entendamos que tenemos que ser hombres y mujeres de confianza, que se ponen al lado del otro para cumplir una misión que viene también desde el Evangelio. Pero en la Biblia también está el pasaje de los discípulos de Maús. Jesús nos enseña a acompañar. ¿Cómo acompañó? Se puso al lado de estos hombres tristes, de esos hombres desilusionados, fracasados, y comenzó a caminar con ellos. Diríamos que acompañar es caminar con, es ponerse al lado, y ir escuchando a veces las borrascas, las situaciones, los enredos, sí, que van saliendo y que necesitan precisamente de oídos atentos y de quien pueda cargar un poco el peso de otros. Pero también en Éxodo, recordemos que cuando Dios siente que su pueblo sufre, entonces Dios escoge un caudillo y escoge a Moisés. Y sin duda que cuando leemos ese pasaje en Éxodo de la vocación de Moisés, Moisés dice, yo no estoy preparado. Sí, ninguno de nosotros está preparado. Si les cuento, yo les tenía miedo a los de calle, pero el miedo lo fui venciendo en la medida que me fui acercando, en la medida que dije, son hijos de Dios, tienen la misma dignidad, y me fui acercando y hoy para mí son diríamos, personas que me han enseñado tanto y de los cuales también he recibido tantas cosas. Entonces, entender que a veces a la vocación que nos llaman, ¿sí? Dios llama a Moisés y le dice, vaya allá y saque al pueblo de la esclavitud. A nosotros de pronto nos llama hoy a decir, esté allá, vaya allá a esa olla, a esa calle lúgubre, a esa situación, a esa realidad de estas personas y ayúdelos a salir de la esclavitud, de la adicción. Te nos pone allá. Entonces hay un fundamento ahí. Eso no nos lo inventamos. Eso Dios lo ha pensado y Dios nos ha involucrado en esto y nos ha pedido esta misión. Pero también diríamos que Dios acompaña como a esas personas más heridas y más solas, cuando se acerca también en todos estos milagros de curación y Dios acompaña esa vida herida, esa vida rechazada eh, y comienza a darles dignidad, tocándolos, acercándolos, pronunciando una palabra como Éfata, ábrete, o como Talita Cumi, levántate, ¿sí? Ahí tenemos nosotros esas fundamentaciones. Entonces, desde el magisterio, desde la iglesia misma en su historia, desde la palabra de Dios. Y creo que este acompañamiento se va haciendo como un ejercicio cotidiano donde vamos aprendiendo todos los días y los invito a eso. No perdamos el primer amor. Sí, no nos habituemos
a servir, no nos habituemos como a acompañar, ¿sí? No hay métodos estáticos. Todos los días yo creo que nosotros también, cada uno de nosotros tiene maneras distintas que enriquecen esos procesos de cada uno. Entonces, descubrir lo que Dios me da. Hay personas muy creativas para hacer estos servicios. Hay personas con una alta dosis de escucha, con una capacidad de involucrarlos, eh, que da envidia de la buena, ¿cierto? Sigamos cultivando en nosotros toda esta vocación y toda esta llamada. Yo quiero, para hacer también una pausa para que esto no se vuelva tan, voy a invitar a Adriana. Adriana, diríamos, es una acompañante 24/7 con personas en adicción. Para que ella nos dé también como un testimonio, ella nos pueda decir, ella que vive todos los días 24/7, 24 horas, 7 días, en el contacto, en el encuentro con este hombre herido, pues también nos ayude un poco a entender cómo aprender a acompañar. Entonces, le damos la palabra, unos minutitos, y esto también nos sirve para que descansen un poco de mí. Y pues después seguimos para dar ya unas pautas desde el magisterio del Papa Francisco que nos permita entender cómo debe ser nuestra tarea de acompañantes de una manera como más concreta, más precisa, desde Evangelii Gaudium. Mi nombre es Adriana Arias, soy terapeuta en adicciones y ahora soy la directora terapéutica de la comunidad Domus Epata, eh, en un municipio cerca a la ciudad de Bogotá. Son los chicos que al inicio hicieron la oración. Ellos son mis muchachos, como les digo yo. Y como dice el padre, eh, vivo con ellos 24/7. Estoy viviendo con ellos, digamos, todas esas etapas en las que ellos llegan tan heridos, como también lo decía el padre, eh, también esas etapas fuertes de los síndromes de abstinencia, porque son etapas muy, muy fuertes cuando entran en estos periodos de desintoxicación. Digamos que para Adriana Arias, eh, en la historia de Adriana Arias nunca se imaginó hacer eh, algo así o estar trabajando en algo así. Pero una cosa es lo que Adriana Arias imagina y otra cosa es lo que Dios le tenía escrito, ¿no? Yo nunca entendí por qué mi hijo había sido adicto, por qué mi hijo era adicto. Fue adicto desde los 12 años, pero siempre me preguntaba, o es adicto, en ese momento me preguntaba eh, si lo tiene todo. Entonces, para mí todo era educación, un papá, una mamá, una casa, comodidades, pero nunca como mamá hice ese acompañamiento, digámoslo, eh, de ofrecer ese espacio seguro a mi hijo y sobre todo ese espacio de confidencialidad para que él aprendiera a hablar. Y pues pasan muchas situaciones en mi vida que un día le pido a Dios que me ponga en un lugar donde yo le pudiera servir a él. Y pues llegué a esta fundación, a Domus Colombia, y aquí aprendí a servir. Y ese día entendí, cuando empecé en todo este proceso de acompañamiento con los muchachos con problemas de adicciones, entendí por qué mi hijo fue adicto, ¿sí? Porque Dios necesitaba moldearme y prepararme para entender esos corazones heridos, para que aprendiera a escuchar a estos muchachos desde esa escucha eh,
sensible, de esa escucha activa, para que yo les enseñara a los muchachos desde un mensaje de vida y desde un testimonio de vida, que el que habla se salva y que hay que hablar, ¿sí? Que hay que contar cuando estoy triste, hay que contar cuando estoy eufórico, hay que contar cuando estoy alegre, hay que expresar todas esas emociones que muchas veces reprimimos y pues por miedos o porque ya estamos predispuestos a que no nos van a escuchar, pues no lo hacemos. Tuve que aprender desde ahí para ir y llevar ese mensaje a los muchachos, de decirles, eh, no te preocupes, que estamos en un lugar donde, como digo yo, estamos en el lugar donde todos somos iguales, ¿sí? Eh, Tengo chicos profesionales, otros no son profesionales. Tengo chicos que fueron consumidores de casa, otros eh, estuvieron en habitabilidad de calle, unos muchos años, otros pocos años. Unos consumieron marihuana, otros consumieron bazuca, otros consumieron éxtasis, otros consumieron perico. Bueno, puede ser que muchos no coincidan en su tipo de consumo, pero eso no los hace diferentes. Estamos en el mundo de los iguales, como les digo yo a ellos, y en el terreno de las debilidades humanas, donde se vale hablar, donde se vale eh, decir qué se siente, para ir descubriendo en el alma cuáles fueron esos vacíos o esas carencias que me llevaron a buscar un escape y una salida. Entonces, desde ahí eh, se hace ese acompañamiento eh, a los muchachos, siempre estando ahí presente en esos estados de ánimo, el estar conviviendo con ellos 24/7 me ha dado, digamos, hoy la capacidad, gracias a Dios, de conocerlos y con solo saludarlos en la mañana, eh, me doy cuenta que no pasaron una buena noche, que no están bien emocionalmente o que simplemente necesitan un buenos días, cómo amaneciste, cómo pasaste tu noche o simplemente un abrazo. Y de esa forma lo hacemos. También cumpliendo con ese carisma de nuestra comunidad, que es disciplina con amor, porque en la vida nos ha faltado eso, ¿no? Tener disciplina, pero que siempre sea con mucho amor y mucho respeto. Nosotros buscamos dignificar o más bien resignificar a esa persona, a esa humanidad. Entonces, desde ahí eh, trabajamos mucho el tema de que ellos se sientan en familia, que llegaron a una familia donde se respetan, donde se escuchan, donde se valora los aportes que ellos den, porque llegan temerosos de hablar y ellos van logrando esa confianza en sí mismos de empezar a expresar y empezar a dejar ese rótulo que ellos tienen a sus cosas, de decir, es que no hablo porque es una bobada. Entonces yo siempre les digo, jamás, jamás lo que yo siento y siento el deseo de expresar va a ser una bobada. Dejemos de rotular esos sentimientos y esos sentires, porque ese rótulo hace que muchas veces cosas demasiado importantes, generalmente el ser humano la rotula de bobada, precisamente para no enfrentarlo. Entonces, desde ahí empezamos también a trabajar, es reconocer la diferencia, porque yo como hermano debo reconocer que no soy igual al otro, ¿sí? Que el otro piensa diferente, entonces debo respetar el pensar del otro, que el otro opina diferente, debo respetar la opinión del otro, debo respetar la libertad del otro, ¿sí? Debo de poner límites en mi libertad para que también respeten la mía. Entonces, desde ese acompañamiento eh, que hacemos, ofrecemos a los muchachos eso, un espacio seguro y sobre todo confiable, que ellos sientan que lo que se habla ahí se queda ahí, lo que se habla ahí se trabaja ahí y lo que se habla ahí se resuelve ahí.
Entonces, desde ese punto de vista, trabajamos con los muchachos en nuestra comunidad, siempre haciendo ese acompañamiento humano, ¿no? Sobre todo humano, sintiéndolos a ellos no como ese peligro que lastimosamente pues desde la sociedad sentimos que el consumidor, que el que es adicto es un peligro, ¿no? Pero cuando uno aprende a conocer esas almas, son las almas más leales, más nobles y más bonitas que Dios nos pone y que hay que reconocer, cuando yo digo que reconozcamos la diferencia, es reconocer que son seres humanos equivocados como somos todos, ¿no? Entonces, eso no nos da el derecho a juzgarlos, eso no nos da el derecho a condenarlos porque cometieron un error. Al contrario, creería que hoy tendríamos que unir todas estas fuerzas, por eso estos espacios son maravillosos, para precisamente hacerles ver a ellos de que podemos salir de una equivocación, ¿no? Y podemos, desde esas redes de apoyo, eh, digamos, volvernos esas muletas, ¿no? En esas decisiones de vida que ellos toman, porque no es fácil. Yo hoy puedo tomar esa decisión de empezar un proceso de recuperación y a las 2 horas ya puedo estar cambiando de opinión, ¿no? Porque la enfermedad siempre está latente y siempre está hablando. Entonces ahí es donde yo siempre le pido también a esos apoyos espirituales que oren mucho por nosotros y que oren mucho por todos nuestros adictos del mundo, porque esto nos hace muchísima falta, mucha oración para que ellos siempre estén dispuestos a ese cambio y siempre saquen esa fortaleza, sobre todo desde esa parte espiritual, para lograr salir de ahí, porque siempre en una entrevista con ellos yo les digo, esto no es fácil, lo que vas a empezar a hacer no es fácil, pero te voy a dar un dato muy importante y es que no es imposible porque juntos lo podemos lograr. Entonces, en ese camino estamos haciendo ese acompañamiento desde una historia de una mamá que conoce los adictos, que conoce su estructura, que conoce cómo, como les digo yo conozco su modus operandi, les digo yo, ellos se ríen, pero que conoce, digamos, esa estructura del adicto desde allá, desde la familia, ¿no? Y desde ahí también entregarles a ellos lo que en casa muchas veces pues por falta de información, porque nunca me lo enseñaron, porque no quise aprenderlo, porque nunca lo tuve, pues no lo di. Y muchas veces es solamente un abrazo. Entonces, desde ahí, pues lo hacemos con todo el amor del mundo, el servicio a Dios sobre todo, para seguir sanando muchos corazones. Este espacio precisamente de su testimonio es porque ella vive allá, comparte las tristezas, las alegrías, las dificultades, las luchas, eh, los problemas de abstinencia, que no son fáciles, eh, todos los días. Y lo hace desde eh, la experiencia personal, pero también lo que a lo largo Dios ha ido suscitando para que ella hoy dedique su vida a este servicio. Este segundo momento, quiero hablarles precisamente desde el magisterio del Papa Francisco, que nos va a regalar como unas pautas muy concretas de cómo acompañar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir que lo prioritario es, en el acompañar, es colocar la persona al centro. O sea, la persona está al centro de nuestra tarea, ¿sí? Y lo tenemos ahí para ayudarle precisamente a que él descubra el torrente de amor con el que ha sido creado y que está llamado a vivir y a compartir en plenitud. Entonces, cuando uno se siente amado, pues comienza también a ofrecer amor, porque ya es consciente de ese amor. Entonces, el Papa nos dice en Evangelii Gaudium que nosotros
debemos de tener como unas características o hacer un ejercicio, pongámoslo así. Vamos a acompañar desde una mirada cercana, ¿sí? Primera cosa, acompañar desde una mirada cercana. Aquella que pasa de ser una mirada conmovida. Cuando hablo de una mirada conmovida, la que cuando uno pasa por la calle, ¿sí? Entonces, uno simplemente ve a quien está durmiendo allá y dice, pobrecito, ¿sí? Y se quedó ahí, no más. Y yo me atrevo a decir que el pobrecito no ayuda a gran qué. O sea, porque aquí tenemos que pasar a esa mirada cercana, que es una mirada comprometida, una mirada comprometida con el otro. Y en esa mirada comprometida, entonces yo, diríamos, me pongo en la tarea de acompañar, ¿sí? Y eso lo hago como en unos tiempos. Entonces, voy a hablar de esos como tres tiempos. Esa mirada comprometida me hace pasar simplemente del ver al mirar creyente, porque yo contemplo el misterio del otro, parto de su realidad, parto de su realidad, de la realidad que cada persona está viviendo, y entonces aprendo a acoger, aprendo a escuchar, aprendo a acompañar, valga la redundancia, y aprendo a amar. ¿Sí? Entonces ya paso del ver, mirada, diríamos, conmovida, a una mirada creyente que me compromete. Paso del juzgar a una reflexión creyente, conmoverse ante esa realidad, ante los sufrimientos, las inquietudes, los dolores, las búsquedas, las ilusiones y las esperanzas. Es aceptar con amor la realidad de cada persona sin emitir juicios y poco a poco iluminarle con palabras de esperanza que para nosotros serán palabras de evangelio. Y luego pasamos de actuar a una transformación creyente, sabiendo que nuestra actuación con el otro muchas veces la viviremos desde un simple estar, sin decir, sin hacer y sin intervenir. A veces lo que se nos pide es solo eso, ¿sí? Estar. A veces no necesitamos dar una cátedra, no necesitamos dar un discurso, necesitamos estar. Estar en el compromiso, ¿sí? Con estos que Dios me va colocando ahí, ¿sí? Entonces, acompañar es ayudar a que el otro descubra que lo está mirando Jesús. Es ser buen olor de Cristo en el mundo, en la historia, en las relaciones personales y comunitarias, es suscitar un encuentro continuo, un encuentro continuo. Entonces, la primera indicación que tenemos es, como acompañantes, que nuestra mirada sea mirada cercana, mirada que acobija, mirada que abraza, ¿sí? Mirada que da esperanza, es que levanta. Luego, un acompañamiento integral. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ayudarles a ellos a un crecimiento en todas sus dimensiones. Nos interesa la persona en su globalidad, en su conjunto, ¿sí? Y esa persona entonces tiene un contexto social, tiene un contexto familiar, tiene un contexto cultural, tiene su estilo de vida, su biografía, sus opciones, sus anhelos, sus sueños, ¿sí? Y desde ahí es que nosotros tenemos que acompañar desde ahí, desde lo suyo, porque nos puede pasar, o sea, que por ejemplo uno pretenda ir con su cultura, o sea, yo colombiano
me voy a otro país porque pues voy allí y me encuentro y voy como con mis costumbres, mis cosas y voy y las impongo, no. Yo creo que tengo que aprender a leer ese contexto también, ¿sí? Propio para poder también desde ahí hacer el acompañamiento desde esa mirada, desde esa historia propia de cada uno. Integral entonces por eso, porque son todas las dimensiones, no son una partecita. No es la que a mí más me guste, sino que tengo que aprender a ver holísticamente la persona. Acompañamos desde el respeto, dice el Papa, nos sugiere ahí, desde el respeto y la reverencia. ¿Sí? Le respetamos al otro porque es un ser humano, porque es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el otro es terreno sagrado con el cual debo aprender a vivir una relación de proximidad, respeto y compasión. Eso, fijémonos como esa palabrita es del Papa Francisco, el otro es terreno sagrado. Recuerden el pasaje de Moisés, entonces cuando Dios le dice, bueno, quítate las sandalias porque lo que pisas santo es. Y yo creo que también es necesario a veces quitarnos las sandalias. Las sandalias son todo aquello como que eh, o nos previenen o nos ponen en otra posición y no nos permiten llegar a esa historia, acompañar esa historia desde el respeto y la reverencia por lo que es. Entonces necesitamos así, ser acompañantes con esta capacidad, porque nosotros queremos darles a ellos eh, vida, o sea, ayudarles a rescatar su vida para que encuentren la plenitud de su vida, que es Dios, ¿cierto? Yo creo que todos nos interesa que ellos también recuperen su dimensión de ser hijos. Luego, acompañar es acercar a la persona más y más a Dios. No la podemos acercar a nosotros. Nosotros solo somos herramientas, somos instrumentos. El acompañante tiene que tener claro hacia dónde lo quiere llevar. Y no le dé miedo hablar de Dios también a ellos. Sí, yo sí estoy de acuerdo que no tenemos que ponernos a que se aprendan la Biblia de memoria, yo no sé, no. Ellos deben de percibir en el encuentro nuestro, en la cercanía nuestra, la presencia de Dios, y yo le debo de decir en quién creo, ¿sí? ¿En quién creo? ¿Quién me da ese poder? ¿Quién me da esa gracia? ¿Quién eh, me da ese dinamismo pastoral y evangelizador que me lleva precisamente a acercarme a ellos y a no sentirlos como el desecho de la sociedad, sino a sentirlos como hermanos? ¿Sí? No temamos. Hace poco yo hice un encuentro con Alcohólicos Anónimos, un encuentro grande, y me admiré mucho porque a mí yo tenía el concepto de que no se podía hablar de Dios. ¿Sí? Y comencé a hablar de lo que me habían pedido y luego fui viendo que me tocaba era hablar de Dios. Y la gente comenzó a preguntar y comenzó a cuestionarse y comenzó a decir, ¿y por qué a veces no nos hablan de esto? ¿Y por qué ustedes no nos hacen conocer más de Dios? ¿Por qué? Bueno, resultó como si hubiera hecho más una cátedra de teología y iba preparado para dar otro tema. Y ellos me fueron llevando, fue hacia lo que ellos en ese momento esperaban de mí, clérigo, porque el tema era un clérigo habla a los alcohólicos y me sorprendió, pero nosotros a veces tenemos nuestros temores. No nos dé temor hablar de quien nos mandó a esto, a acompañar. Entonces acompañamos para acercar a la persona, no a nosotros, sino para acercarlos más a Dios. Esa es como nuestra tarea. Luego nos dice el Papa que es necesario que nosotros seamos acompañantes acompañados, acompañados por la iglesia. Sí, no podemos ser como ruedas sueltas
Y yo elogio este ejercicio que estamos haciendo de esta configuración de la Pastoral Latinoamericana de Ediciones, porque eso nos puso a pensarnos como iglesia latinoamericana y a sentir que aquí hay una situación, hay unas necesidades, que hay unas personas que nos están pidiendo a gritos, ¿sí? Cosas. Y ha sido muy bonito el encontrarlos de muchos países pensando lo mismo, deseando lo mismo y buscando lo mismo, que es ayudar y ayudar a este tipo de personas. Entonces, pero no podemos olvidar eso. Acompañantes, acompañados. Acompañados primero de Dios, acompañados de su evangelio, acompañados de la iglesia, ¿sí? En unidad, acompañados también en nuestras necesidades, ¿por qué no? De un director espiritual, de alguien que nos vaya ayudando también, porque a veces el peso es bastante grande, diríamos que este encuentro y estas necesidades son muy apremiantes y nos pueden también debilitar. Acompañantes que conozcan los procesos, ¿sí? Entonces en eso pues sí necesitamos, yo creo, eh, ser capaces de irnos formando, ¿cierto? Irnos formando para que vayamos entrando en esas historias, les decía antes, como con unas virtudes, la virtud de la paciencia, la virtud de la prudencia, la virtud de la esperanza, la virtud de la espera, ¿sí? Entonces aprender a ir entrando, ¿sí? Allá también la virtud de la sencillez, de la esencialidad, en fin, aprendiendo a escuchar, entonces con paciencia, con calma, con templanza, ¿sí? Estos procesos. Los ponemos ahí al lado y vamos haciendo poco a poco como ese trabajo, un acompañamiento en el respeto de la libertad y conduciendo al otro a la libertad, ¿sí? A la libertad. Y luego dice el Papa que acompañar con sentido comunitario, ¿cierto? Dios nos confía a todas estas personas, nosotros en el ejercicio nuestro enfatizamos mucho en la parte de la fraternidad entre ellos y cómo ir creciendo precisamente en esto. Entonces, es necesario acompañar con sentido comunitario y despertar en ellos la necesidad, eh, diríamos, de despertar en la persona este sentido comunitario. Y yo diría que así acompañáramos personas que no son ni bueno, evangélicos o católicos. Nosotros tenemos experiencias de acompañamiento humano donde ellos mismos han llegado también a redescubrir una dimensión que está presente en todos los seres humanos. Hay una presencia divina interior. Nosotros al inicio hablamos del ser superior y creemos de que los muchachos van entrando poco a poco y ellos mismos van haciendo sus procesos espirituales donde se dan cuenta también de este ser superior que los acompaña y que los ama igualmente. Entonces yo creo que sea que acompañemos, eh, sea católicos, evangélicos, el que sea, nosotros vamos, diríamos en nombre de Dios, lo sabemos, eso lo hacemos con prudencia, lo hacemos, como les he dicho, a veces con silencios para poderlos escuchar. Vamos a escuchar, vamos a acompañar a una persona herida con unas necesidades. Lo primero que hay que hacer es escuchar y poco a poco se van dando muchas cosas. Bueno, luego dice el Papa, acompañantes con capacidad del corazón. ¿Sí? Y para esto pues hay que capacitar el corazón. ¿Sí? Tanto del que acompaña y también ayudar al que está siendo acompañado a que se capacite en el corazón, a que sea capaz de un corazón de carne y hueso que siente, un corazón que tiene afectividad, un corazón, pues hablamos del corazón pues como símbolo de, pero con esa capacidad del corazón, de lo humano, ¿sí?
donde a nosotros ya no nos, como que no nos escandalizamos por eso que ellos de pronto nos pueden contar, porque sabemos que todo eso puede ser parte de esa realidad que ellos han sufrido y han vivido. Entonces, el que tiene una fuerte capacidad del corazón simplemente se pone al lado, escucha y poco a poco va direccionando. Sí, no direccionemos desde el inicio, porque uno está tentado siempre como a llegar y ya dar una cartilla y llevar un modelo y tienes que hacer así, asá, asá. A veces en la pastoral de calle lo que tenemos que hacer es solo escuchar. Y en la escucha y en el vínculo que se crea, ellos nos van pidiendo que quieren dar un paso más. Y entonces les ayudamos a dar un paso más. El acompañante debe saber corregir y ayudar a crecer. ¿Sí? Entonces no es que uno diga, ah, no, como soy respetuoso, entonces tampoco ayudo. No, debo ayudar. Y lo debo ayudar también corrigiendo si la cosa no va. Nosotros utilizamos el método de Don Bosco, ¿sí? Disciplina con amor dentro de del proyecto pedagógico de recuperación, es eso. No somos salesianos, pero yo creo que es muy válido. Sí, y en la disciplina uno corrige porque su único deseo es ayudarles a qué? A crecer, o sea, que adquieran una cierta estatura. Y luego, un acompañamiento y un acompañante debe ir suscitando en ellos también el deseo del servicio. Sí, tú has recibido, hoy está llamado también a dar. Sí, desde un buen acompañante va suscitando en ellos también. Hay algunos casos nuestros donde ellos han dicho, yo quiero ayudar para que otros reciban lo que yo recibí. Y eso se llama gratitud. Entonces, poder ayudarles a eso, a que ellos alcancen eso. Esas son como en líneas generales, habría que pues entrar el documento de- del Papa, leerlo, porque esto lo saqué un poco, lo extraje precisamente de sus documentos, de su doctrina, creo que puede ser muy importante. Yo quiero en este momento, espero ya el padrecito esté por ahí, invitar al padre Gregorio, que es sacerdote, también párroco y es psicólogo, quien acompaña a las familias de los adictos, para que en un momentico también nos comparta su experiencia de acompañamiento en ese ámbito. Él acompaña familias de personas con esta problemática. Mi nombre es Gregorio, yo soy de Polonia, pero vivo en Colombia y trabajo en Bogotá, la arquidiócesis de Bogotá. Eh, Estoy acompañando, digamos, dos procesos. Uno que de las personas que están en Silvania, pero también desde hace unos meses estoy acompañando el proceso de los familiares. Es algo muy importante, me parece, siempre mirar la adicción desde diferentes perspectivas. No solamente centrarse en la persona o en la sustancia que la persona está consumiendo, sino tratar de como mirarse en diferentes, pararse, perdón, en diferentes lugares para poder mirar la cosa desde diferentes perspectivas. Y el hecho que nosotros paremos en diferentes lugares nos da un panorama un poquitico más amplio, ¿cierto? Y yo creo que cuando miramos ese panorama, ahí siempre va a aparecer la familia. Es que esas personas no llegan aquí, a este mundo del espacio cósmico, nacieron en unas familias y pudieron, pues, relacionarse con otras personas, pudieron aprender de otras personas y lo que yo suelo a veces repetir, hasta puede parecer cansón y hasta sin buscar culpables, pero que la problemática que están presentando hasta puede ser un síntoma, ¿cierto? Que yo quiero solucionar algo, algo que
no funciona en la familia, ¿cierto? Y por eso estoy huyendo, por eso quiero paliarlo, por eso quiero solucionarlo de esta manera. Pero también me gusta también otra comparación que siempre trato de subrayar, esos encuentros con las familias. Ustedes conocen la figura del chivo expiatorio, ¿cierto? Que hay uno que es injusto, o digamos, hay uno que pues, tal vez no sea injusto, porque el chivito siempre se consideraba que era inocente, pero podríamos también mirarlo desde esa perspectiva, que hay uno que es injusto o uno que tiene que cargar con nuestras culpas, ¿cierto? Yo embarré, yo cometí algún mal, cometí algún error, pero entonces yo en ese núcleo social o ese núcleo familiar no quiero asumir la responsabilidad. Entonces me busco un chivito. Y al chivito todos, el pueblo le imponía las manos y al chivito se expulsaba de la ciudad a un lugar solitario, ¿cierto? Entonces, es bueno en ese trabajo, les comparto esos dos elementos, también tenerlo presente. La adicción o cualquier tipo de problemática se da dentro, se produce dentro de una sociedad o dentro de un grupo que hasta puede ser un grupo pequeño que podríamos llamar la familia, ¿cierto? Esa persona, este ser humano está interactuando con otras personas, está aprendiendo de otras personas y luego, pues, todos esos aprendizajes, pues trata de aplicarlos en su vida, hasta a veces también quiere huir de un ambiente sin tener suficientes herramientas para abordar las problemáticas de una manera tal vez más funcional, o diríamos más sana, pues cae en lo que no es, cae en los brazos de lo que no es. Entonces, por eso les invito a que traten también de mirar eso desde esa perspectiva, para verse como desde la familia, sentarse con los familiares y decirles de manera muy sencilla, oigan, ¿y ustedes cómo comparten el tiempo libre? ¿Cómo organizan su tiempo libre? ¿Cómo organizan su vida familiar? Y hay muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que no se organiza ese tiempo. Lo que hoy muchas veces nos quejamos y decimos, el celular, el televisor, el computador, los juegos, pero a veces no hay ese espacio de compartir, de intercambio de emociones, de sentimientos, de preocupaciones. Eso no siempre está presente, ¿cierto? La distribución de las tareas, eh, no siempre lo encontramos. Y cuando uno sigue preguntando, preguntando, hasta por las cosas tan sencillas como las celebraciones de las fiestas, uno muchas veces descubre que ahí hay un patrón en común que es el consumo de las sustancias. Pero también los familiares a veces no caen en cuenta que pues también consumimos sustancias en la familia, porque aquí tenemos bien grabado que solo las sustancias que hacen daño son cocaína, heroína, LSD, los sintéticos, ¿cierto? Pero no se nos olvida de que también tenemos permiso, un permiso social para consumir las sustancias que, entre comillas, lo más chistoso, hemos llamado legales. ¿Sí? Alcohol y el cigarrillo son sustancias legales por todo el mundo. Y eso es una contradicción. Hasta uno a veces no cae en cuenta que, que vivimos en una permanente contradicción. Les dejo entonces con este mensaje. Gracias, Padre Jorge, por invitarme un momentico. Que esté muy bien. Buenas noches. Que disfruten este encuentro. Que sea fructuoso para ustedes. Padre Gregorio, muchísimas gracias porque sabemos de su tarea de acompañamiento a las familias y de la importancia que creemos en estos procesos tenga precisamente hacer ese ejercicio y ese trabajo con ellos. Gracias por dedicar también ese espaciecito. No obstante, estaba en clases. Entonces, Dios te bendiga. Bueno, Sí, estoy aquí en y clase de maestría. Gracias, sí, chao. bueno, Dios le guarde. Y luego entonces
creo que sea necesario para darle paso también a un aporte, porque pues nosotros hemos hablado desde los acompañantes, ¿cierto? Y yo quiero en este momento que escuchemos a uno que ha sido acompañado, él cómo se ha sentido, él dónde siente que ha sido como el aporte que los acompañantes le han ido haciendo y que él hoy siente como parte de su recuperación. Entonces le damos la palabra a Cristian. Buenas noches para todos. Mi nombre completo es Cristian Danilo Rocha Muñoz y bueno, es una gracia inmensa para mí que me hayan permitido acompañar en este espacio un poco para contar un poco de mi historia, así como a pasos agigantados, ¿no? Porque pues es una historia extensa de consumo y la verdad he aprendido hoy en mi caminar y desde mi experiencia que ya no me gusta hablar mucho desde la historia oscura y desde el pasado negativo, sino también hablar en adelante del nuevo pasado que he empezado a construir hace varias 24 horas, hace un par de años atrás, lo he venido construyendo, ¿no? La historia mía, pues bueno, vengo de una familia disfuncional, donde padre y madre se separan. Por cosas de la vida, yo pues voy a vivir con mi abuela de padres por parte de papá y pues ahí nos empezamos a criar y bueno, siendo esta una familia disfuncional, cada quien tira como por su lado, ¿no? A medida de los años, yo voy encontrando refugio y seguridad en las adicciones y bueno, me inmerso ahí a la edad de 15 años y pues para nadie es un secreto que uno por conseguir esa sustancia, cuando ya se vuelve obsesivo y adquiere la adicción, y como mecanismo de supervivencia el cuerpo necesita esa droga y esa sustancia para sentirse normal o poder ejercer cualquier actividad, pues hace uno muchas cosas, ¿no? Por ir a conseguir la sustancia. Tengo 33 años de vida, tengo la edad que tenía mi papá cuando lo mataron. Él murió hace 2000 y pucho de años, murió así crucificado en la cruz del Calvario. Entonces hoy es una alegría inmensa para mí poderles compartir este fragmento de mi historia, ¿no? Y bueno, retomo, en este transcurso de la drogadicción, pues uno por conseguir la sustancia abandoné papá, abandoné mamá, abandoné estudios, abandoné trabajos, hermanos, me abandoné yo mismo y fui a terminar en las calles con mi hermano que también estuvo en adicción conmigo, ¿no? Un hermano que creció conmigo en esta familia disfuncional, un hermano que siempre estuvo a mi lado cuando papá llegaba borracho a golpear a mi mamá y bueno, todas esas cosas que van creando en nosotros desde nuestra infancia un vacío y una herida grave en nuestra situación, ¿no? La que nos lleva a buscar refugios en las sustancias. Yo duro 16 años en el consumo con mi hermano y después de estos 16 años, obtengo como el padre, recién empezamos esta reunión, hablaba del despertar espiritual y de que nos inculcan mucho acá en el acompañamiento el despertar espiritual, pero en mi experiencia yo hoy tengo claro y estoy consciente que fue allá en la misma calle donde yo metía las manos a la basura, donde recibí puñaladas, donde maltraté también gente, donde robé, donde hice tantas diferentes cosas por alimentar y agrandar mi enfermedad para conseguir la sustancia, donde precisamente me aburrí de todo eso y fue Dios el que fue como despertando un poco mi conciencia, ¿no? Porque para Cristian Rocha el despertar espiritual es empezar a hacer las cosas que le dice por allá esa voz que por tanto tiempo apagó, ¿no? Esa voz que le decía por allá cuando iba con la paca de pañales de la hija, no, no se lleve la paca de pañales. Esa voz que cuando iba a robar a la mamá le decía, no, no robe a su mamá. Esa voz que le va diciendo a uno desde el interior cuál camino es el correcto, ¿no? Entonces, en ese transcurrir pasaron rápidamente 16 años, 4 años de calle y en el momento en que Dios actúa de unas maneras muy diferentes en cada uno de nosotros, ¿no? El despertar espiritual que obtengo yo lo obtengo por medio de mi hermano porque a él fue a visitarlo la muerte, a él casi lo matan, le pegaron unos tiros, unas puñaladas, casi lo damos por muerto y bueno, mi hermano se empezó a recuperar en la clínica y entendí yo que si yo seguía consumiendo, mi hermano se iba a recuperar y seguiríamos en la misma situación. Tomé la decisión de llamar otra vez y levantar la mano, irme para donde mi mamá.
Me fui para donde mi mamá y llegamos los dos ahí y no dejé de consumir, seguí consumiendo juicioso otros 4 años más. Entonces también ya cansado de seguir consumiendo juicioso y de ganarme un sueldo y justificarme que porque yo pagaba el arriendo y pagaba el mercado y porque acompañaba esta vez a mi hija y mi hija ya tenía un papá proveedor, pero no un papá que tampoco la acompañaba ni al colegio ni nada, me cansé también porque Dios ya había tocado y había empezado a tocarme allá desde la misma calle, ¿no? Por medio de las situaciones diferentes que pues pude haber pasado en mi vida, ¿no? Una vez le digo a mi mamá, madre, no, la verdad yo ya quiero cambiar de vida, yo voy a renunciar al trabajo y pues mi mamita pues ya cansada me dijo, pues eso es lo único que le hace falta a Cristian, que abandone el trabajo y que se venga para acá, para la casa, tranquilo papito, que yo lo sigo manteniendo, pues ya aburrida, ¿no? Y yo le dije, no, madre, esta vez de verdad me quiero recuperar, me dijo, bueno, ojalá sea así, fui, pasé papeles, me dieron la liquidación. Acá en Colombia usamos pesos colombianos, fueron poco más de 2 millones de pesos y la mentalidad del adicto siempre está irse a recuperar, por más de despertar de conciencia o como lo hubiera querido yo ver en ese momento, siempre pegarme el último consumo antes de irme a recuperar, ¿no? Mañana nos vamos a ir a recuperar, mi hermano, le dije a mi hermano, pero con esta plática vamos a pegarnos, mejor dicho, la última, y pues así lo hicimos. Nos fumamos eso y nos terminamos de fumar la ropita por ahí que nos quedaba. Llegamos en ese entonces a una casa que se llama Casa de la Misericordia, que queda en el sur de Bogotá. Ahí tuve contención por 3 meses y medio. A mi hermano lo envían para la Fazenda de la Esperanza acá en Caquetá y a mí me envían para la Fazenda de Paraguay. Yo hice mi proceso allá completo en Paraguay y mi hermano acá en la Fazenda de Colombia no se pudo amañar y él fue el primero que vino acá a esta maravillosa fundación donde yo quiero empezar a hablar y enfatizar en el acompañamiento tan completo que me han brindado acá, no por desmeritar lo que me brindaron pues en la Facenda o lo que me brindaron en la Casa de la Misericordia, porque me ayudó mucho. Si no hubiera yo pasado por estas comunidades, pues no estaría hoy acá sentado hablando, ¿no? Estaría de pronto, quién sabe, solo Dios sabrá, ¿no? Llegar acá es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida porque empiezo a encontrar un acompañamiento completo, como lo decía el padre, nos acompañan en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Bio, psico, espiritual. Y lo más bonito de todo es que llegando a este hogar encuentro que no solamente les interesa Cristian Rocha, sino que les interesa sanar también la familia que fue contaminada por Cristian Rocha, esa familia, porque cuando nosotros somos adictos, la enfermedad de la adicción es infectocontagiosa y Cristian Rocha contagió a papá, mamá y núcleo familiar, ¿no? Entonces me encuentro acá con que ya estaban ayudando a mi mamá, con que mi hermano ya se estaba recuperando en esta fundación, me brindan un acompañamiento biopsicoespiritual, me acompañan por medio de la oración cada mañana, en las noches también el último momento es la oración. Me acompañan con talleres de psicología el padre Gregorio que acaba de hablar por ahí antes que yo o que mí, como se diga, eh, es mi psicólogo, ¿no? Él me acompaña a mí hoy en este proceso, sabiendo aún que llevo varias 24 horas, como les contaba, llevo ya varias 24 horas. Otra cosa y otro acompañamiento que me hicieron a mí que es fundamental y vital en mi vida para poder mantenerme en la recuperación, es hacerme caer en cuenta de que definitivamente Cristian Rocha no puede ir a hacer solamente un año de recuperación para vencer 16 años de recuperación, ¿no? Que tengo que encontrar el equilibrio y que la enfermedad de la adicción es para toda la vida. Entonces, en ese contexto me hacen caer en cuenta y por medio de talleres, de acompañamientos terapéuticos, tengo mi psicólogo, mi terapeuta que es la doctora Adriana, el guía espiritual que es el mismo padre Jorge, el fundador de la obra. Entonces empiezo a caer en cuenta de que a mí definitivamente la calle me queda grande y me brindan la gran oportunidad de hacer un diplomado como educador terapéutico, estudio con ellos y hoy por obra y gracia de Dios hago parte del equipo terapéutico de esta fundación, de esta maravillosa fundación que se llama Domus Colombia, ¿no? La red terapéutica Domus Éfata es una ramita de esta fundación porque la fundación es más extensa, ¿no? Tiene varios programas,
pero en esta es donde me desempeño yo. Por gracia de Dios me brindan el estudio, estudié con ellos, hoy trabajo con ellos y por más de que hoy hago parte de cuidador y hago el papel de cuidador de mis hermanos que por ahí estaban conectados y nos acompañaron en la oración del inicio, entiendo que todavía necesito ser acompañado, todavía me siguen acompañando, todavía sigo encontrando ese mismo abrazo fraterno desde el primer día que llegué a la fundación. Vuelvo y repito otra vez lo de mi familia, como esta fundación es amplia, mi madre hoy trabaja en el área de las mujeres, de las madres vulnerables, y ella ayuda en el acompañamiento de las madres que por X o Y motivo se quedan sin esposo y no tienen un núcleo familiar, pero sí están esperando un bebé, ¿no? Ellas llegan a esa casa, mi mamá les brinda el acompañamiento durante el embarazo y durante 6 meses después de que el bebé nace, les enseñan a coser o a hacer diferentes actividades para que cuando se vayan de esta fundación puedan sostener a sus hijos. Mi hermano, como se recuperó en esta fundación, la fundación también cuenta con un área en Bogotá que se llama reinserción social, ¿no? Entonces mi hermano trabaja en esta área, en la reinserción social, él ya lleva bastantes 24 horas también en este proceso de recuperación, trabajándole todos los días a la abstinencia, ¿no? Fortaleciéndola. Y él trabaja en el área como de mantenimiento, él es el encargado como de ir a arreglar que la puerta, donde las abuelas, donde mi mamá, y en todas las áreas de la fundación, ¿no? Entonces, hoy para mí es una gracia, me siento muy orgulloso de estar acá, después de haber hecho tantas cosas mal y de haber llegado a la decadencia humana más vil que puede haber, que es estar en la calle y sentirse vil y menospreciado. Hoy estar acá de verdad que me hincha el corazón y me alegra el alma. Sí, ahí estoy. Hoy estoy acompañando a estos seres humanos que una vez también transcurrieron la misma historia que yo y aprendí una cosa, esa historia de dolor que yo construí, ya no la cargo yo se la entregué en algún momento dado a Dios y Él simplemente me la presta cuando necesito transmitir un mensaje. Yo llegó el momento y le dije, compadre, yo le entrego esa historia porque a mí me quedó grande, yo ya no quiero más esto. Pero cuando la necesite me la presta para poder transmitir un mensaje y me la presta. Hoy no sé para quién será esta palabra, a mí principalmente es al que me mantiene esto de poder dar el testimonio. Esta es la vitamina, es vital para mí poder acompañar desde mi propia experiencia en calle y después poderme haber preparado para conocer mi enfermedad, ¿no? Entonces quiero agradecerles por este espacio. Yo soy breve, concreto, conciso y pues me gustaría de pronto ser un poco más profundo, pero el tiempo acá en este encuentro es oro y nos podríamos estar aburriendo. Gracias por escucharme. Dios los bendiga. Gracias, Padre Jorge, por la oportunidad, doctora Adriana, y pues todos ustedes los que están acá conectados por escucharme. Muchas gracias. Quiero contarles que acá en Colombia, no sé en los diferentes países cómo será, pero estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer y por eso quiero aprovechar para decirle a las mujeres de acá de este país tan maravilloso, uno de los mejores países, si no es que el mejor, que feliz día y gracias por estar acompañándonos y también de paso a todas las mujeres de los otros países, que Dios las bendiga. Estamos constantemente unidos en oración. Gracias y feliz tarde. Yo creo que nos dio para ir cerrando también este momento una pauta que es preciso también tener presente, es la tarea del acompañamiento es un proceso para toda la vida, ¿sí? Necesitamos ser acompañados, necesitamos eh, ayudar al otro a que también se deje acompañar y él nos habló de eso, o sea, hoy yo considero que salí, pero ahorita me acompañan y sigo acompañando. Lo que les decías, es decir, de ir creando en ellos la conciencia de que has recuperado el sentido de tu vida, hoy también, si quieres seguir caminando, entonces dona tu vida y ese servicio te va a ir sanando. Entonces, un proceso que es para toda la vida, pero también la insistencia en que les ayudemos a entender, yo aquí hablo de equipo de vida o
Hay otras organizaciones que tienen eh, unos grupos de apoyo en las parroquias. Eh, Nosotros siempre invitamos a los muchachos que pertenezcan eh, a algún grupo después de terminar procesos. Entonces, o a AA o a NA o a un equipo de vida determinado, llámese como se llame. La arquidiócesis de Bogotá está intentando con los grupos caminar en esperanza. Eh, Facenda sé que tiene también sus grupos de acompañamiento. Entonces, que entendamos que el acompañamiento no va a ser por ratico, sino es un acompañamiento para toda la vida. Entonces, pues agradecerles porque ya el tiempo corre velozmente. Este espacio para compartir esta experiencia de fe y también de servicio, e invitarlos a que sigamos en esta tarea, a que todos los días le pidamos al Señor como la sabiduría, la fortaleza, la gracia para que no nos cansemos de acompañar y pidámosle a Él que sea siempre nuestra compañía. Eh, yo no tendría más nada que decir, entonces más que agradecerles a ustedes que han participado y tan juiciosos a este encuentro y bueno, invitarlos a que el próximo mes nos vamos a encontrar siempre los, tengo entendido que va a ser siempre una vez al mes y esto nos va a permitir también ir creciendo todos.